Maestro, la conversación pasada fue mucho para mí. Son tantas cosas y siento que no las puedo tener todas. Siento algo de frustración por no saber los misterios de tu reino. ¿Por qué me has mostrado todo esto? ¿Cuál es el sentido de tu mostrar todo eso que me mostraste en el vídeo anterior? Para incentivarte el deseo y la voluntad de seguir buscando esos mismos misterios del reino que quieres saber. Pero es demasiado. En las religiones enseñan hasta cierto punto, y ya todo lo demás es repetir la misma información y ser buena persona. Lo que tú me has planteado aquí es algo totalmente distinto. Estos misterios nunca tienen fin. ¿Y cuando el Padre tiene fin? ¿Cuándo la infinidad tiene fin? Pero, no te preocupes, tranquilo. La idea no es que memorices todo, sino que lo vivas, lo experimentes. Pequeños o grandes descubrimientos, tú sigue adelante, para mostrar que las realidades del Padre no se limitan a un dogma, o conocimientos de están de un punto a un punto B, y que ahí finaliza todo. Para mostrar que las realidades del Padre no se limitan a una religión o una estructura de hombres que deciden cuáles son los caminos que debe tomar mi mensaje o las leyes de Dios. Ciertamente, lo que viste y escuchaste en la conversación pasada, pocos lo saben. Les son incomprensibles muchas veces. Ciertamente no podré ser comprendido si empiezo a explicar estas cosas tal, como me lo están explicando. Mientras más se avanza, el lenguaje se hace más abstracto y las referencias para explicarlas se reducen. Voy a quedar incomprendido, maestro. La idea es llevar todo esto del cielo a la tierra. Llevar el lenguaje complejo de estos misterios al lenguaje sencillo de las personas de a pie, a personas que viven día a día para ganarse el pan de cada día. Mostrar que Dios no se demuestra o se revela solo en templos bellos, en libros inspirados o revelados, sino que la realidad del Padre primero se revela en cada hecho de la vivencia humana. Pero maestro, hace poco tuve una conversación con un mormón, y también tuve una conversación con un testigo de Jehová. Y con unas personas que hablan, supuestamente fue revelado por unos mensajeros espirituales y que dan nuevas formas de hablar de Dios, y también hablé con un cabalista. Además, que tengo amigos ateos o creyentes de la nueva era. Estoy rodeado de muchas formas de ver a Dios y en casi todas dicen tener la mejor verdad. Casi todas esas personas están seguras de lo que creen, y precisamente por algo están ahí, y no en otras denominaciones. Y realmente me confunde todo esto. A ver. Vamos en orden, ¿qué dicen estas religiones que hablan en mi nombre? Te quiero escuchar. Los primeros, a los mormones, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, por más que yo les hablé del reino de los cielos dentro de ti. Por más que le dije que antes de buscar afuera, deben buscar dentro. Por más que le hablé de la parábola del buen samaritano, donde Dios ve por los actos y no por las religiones. Por más que le hablé que Dios no habita en templo en manos humanas. Por más que le hablé que deben conocerse a sí mismos. Por más que usé sus propias citas bíblicas para indicarles que el sello de Espíritu Santo viene primero de dentro, y que no necesitaban una imposición de manos para recibir a Dios dentro, estos insistían que hay un sacerdocio en tu nombre, un procedimiento, una institución, unos pasos para llegar a la verdad. Su verdad. Ellos incluso, directamente, dicen que te llevarán a la verdad, y que todas las demás religiones tienen una doctrina falsa a causa de algo llamado la apostasía. Dicen que Dios tiene carne y hueso. Dicen que, como somos imagen y semejanza de Dios, Dios debe tener carne y hueso, por tanto, a pesar de que en la Biblia en que ellos mismos creen, dice lo contrario. Creen en la preexistencia del alma, y lo explican por el plan de salvación que ellos explican. Ven a Dios como un poder, no como un nombre. En esto se diferencia de los testigos de Jehová, que si defienden el nombre de Jehová, que el objetivo del plan es ser perfecto como Dios. Y que en el cielo no acepta a seres imperfectos y somos purificados en Cristo. Pero estos no consideran solamente a la Biblia, sino a dos otros libros, su libro del ángel mormón revelado a Joseph Smith, y otro de doctrinas y convenios. Y en el momento de la resurrección vendrá el juicio, será en 3 grados. El grado celestial es el grado más alto,
y ahí vivirán las personas con Dios y Jesucristo. Este será el reino de los cielos, los que fueron obedientes y además que hicieron las ordenanzas de su iglesia, y solo de su iglesia. Ya aquí uno se da la idea que los únicos que entran en el reino son los miembros de la iglesia de los últimos días, porque al final, son los que hacen esas ordenanzas según ellos. El testimonio es el Espíritu Santo que da conocimiento para dar una declaración oficial de lo que percibe como verdad. Es la testificación de esa verdad. Para ellos es fundamental por el hecho de que hay muchas religiones, y que estas son las que dicen que son las verdaderas. Y ellos piden que, mediante oración al Espíritu, recibas la confirmación de que la verdad está en su iglesia, en ninguna otra más. Testifican como tus representantes que, si oran y preguntan, y saben que es verdadera sobre la faz de la tierra. Y nadie los puede mover de ahí, contra cielo y marea, donde nadie más le puede decir que es mentira. Ellos creen que el Espíritu influye por momentos en todos, solo para confirmar las enseñanzas de esta religión, pero solo los que lo reciben dentro de su religión, estarán permanentemente, por medio de la imposición de manos. Y dicen que Pablo al escribir esas cartas a esas ciudades, solo lo escribieron a los bautizados, y que por eso cuando dice que somos templo de Dios, es porque solo fue dicho para lo que ya estaban dentro, pero que eso no aplica a los seres humanos. Primero ponen el testimonio y luego el conocimiento para validarlo. Hay muchas otras cosas más, pero en esencia, es esto. Interesante. ¿Y qué dice la otra religión que investigaste? Los testigos de Jehová son más bíblicos, se saben de memoria toda la Biblia. Tienen guías para todas sus clases. A diferencia de los miembros de la Iglesia de los últimos tiempos, los testigos se basan estrictamente en la Biblia y de nada más, no aceptan otros libros revelados, ni experiencias de revelación que estén fuera de lo que la Biblia habla, al igual que los cristianos. Y si hay algo fuera de la Biblia lo debe de explicar, y si no hay, entonces, o es mentira, o falso. Estos sí defienden que Dios es espíritu, y se le comparan como al aire, ya que es como invisible, aunque se siente. Pero no defienden el hecho de que el espíritu sea una persona o personalidad, solo que es una fuerza nada más. Dice que el espíritu, como fuerza activa y no personal, está en todas partes, pero no habita dentro del persona. Que lo de templo de Dios es una alegoría y que su presencia más bien hay que verla como una huella, en cada átomo, pero que nunca se refiere a algo estrictamente presencial de manera literal porque tiene su trono en el cielo, no puede moverse de ahí. Pueden percibir su poder y conocimientos por las cosas hechas, conocer sus cualidades. Les he preguntado a ellos, ¿tienen esa verdad de Dios? Y ellos dicen que sí. Ya que creen que lo que creen es el camino. Pero que la persona debe comprobarlo, no hacen el llamado de la oración, como los mormones, pero sí hacen la invitación a su religión. La verdad es adquirir conocimiento de Dios y de Jesucristo, mediante la Biblia, pero bajo su enfoque. Ellos invitan a comprobar si su camino es distinto, no te lo imponen, pero ellos consideran que tienen la verdad. Obviamente que, si rechazas esta propuesta, considerarán que tú eres el equivocado, y no ellos. Es claro que cuando cierras las posibilidades a dos opciones, a blanco o a negro, uno gana y el otro pierde. Es la lucha por la razón. Ellos se sienten con la responsabilidad de llevar todo este mensaje de salvación porque Dios va a acabar con el viejo sistema por ser personas malas por el pecado. La Biblia, y solo la Biblia, es la historia de la humanidad, las justas normas. El libre albedrío está distorsionado en el mundo, y es relativo por nuestra limitación. Ellos hablan de que la manera se acercan a Dios mediante sus escrituras. Su predicación no se basa en el espíritu divino interior, se basa en el acercamiento literario y espiritual mediante el conocimiento, pero en el conocimiento de las escrituras. Y es claro que cualquier tipo de experiencia que no se base en las escrituras lo van a rechazar sin miramientos. Porque lo toman más como simbología, como algo literal, y eso te lo da el discernimiento espiritual, estudiando la palabra profundamente, y le piden a Jehová su Espíritu Santo para poder comprenderlo. Que pronto ya viene el fin del mundo y ellos tienen la responsabilidad de convertir las personas a su religión, sacarlos del mal de Satanás, puesto que, si ellos tienen la verdad, por tanto deben ir a su verdad y convertirlos. Por tanto es claro, que las otras religiones, para ellos, es producto del mal y la confusión que sembró Satanás para alejarlos de la religión de los testigos de Jehová por el mundo, y que nadie tiene excusa puesto han tocado las puertas de todas las casas en el mundo con sus atalayas.
El reino celestial comenzó desde 1914, desde una profecía de Daniel. Lo curioso es que las otras religiones no toman en cuenta eso. Y coincide con los movimientos con su padre fundador, Charles Russell, y no creen en profetas actuales, a diferencia de los mormones. Entiendo. Ahí claramente vemos cómo dos religiones que defienden profundamente mi nombre se contradicen. Es claro que ahí pasa algo, ¿no? Efectivamente, maestro. Y no es que se basen cada uno en cada libro distinto. Eso lo podría entender. Pero ambos se basan en la Biblia. ¿Y qué dice el cristianismo convencional sobre mí? Conversé hace poco con un amigo cristiano, y me dijo que ellos se dividen por muchas ramas. Protestantes, evangélicos, bautistas, trinitarios. Hay de todo un poco, pero en esencia, creen en ti como su único Salvador, que moriste por los pecados del mundo, comenzando por el arrepentimiento. Que todos somos pecadores y que tu persona nos puede santificar. Creen de igual forma en la Biblia. Algunos esperan el avivamiento del Espíritu Santo. Otros son más exagerados y buscan hacer milagros en eventos grandes con miles de personas. De igual manera, si no está algo escrito en su Biblia, ocurren dos posibilidades: o es falso, o simplemente tienen que encajar sus explicaciones bíblicas a esa experiencia, o simplemente es engaño del demonio que te quiere apartar de su religión. Algo parecido a lo que creen los testigos de Jehová. Lo curioso del caso es que, para estas tres religiones que te menciono, todo lo pueden justificar con que cualquier asomo de duda o argumento en contra de su institución. Es producto de los engaños del demonio para alejar a los fieles y perder a los llamados en Cristo en pos de su religión. Los cristianos normalmente creen en un infierno y esperan que su iglesia sea elevada al cielo, arrebatados antes de la tribulación, y es claro que te deben aceptar como su Cristo y Mesías para ser salvos. Los que no acepten a Cristo, al menos no irán al cielo. Algunos dicen tener la verdad, otros dirigen como la verdad en las Escrituras mediante de tu persona como Cristo. Pero todos en definitiva su marco para medir la realidad es la Biblia. Creen que la Biblia fue inspirada por Dios y no tiene contradicción. Ahora vemos que ahora tenemos tres versiones de mi mismo mensaje, ¿cierto? Así es. ¿No tienes otras religiones más para compartirme hoy? Bueno, hay otras, más alejadas de la Biblia y más hacia otros libros. Los primeros son los lectores del libro de Urantia. Dicen que es una revelación, un libro dado en 1955, y amplía las mismas enseñanzas de la Biblia, pero dictados por unos reveladores. Hablan del universo, que son 7 grandes superuniversos. Que hay una jerarquía inmensa de jefes de seres espirituales. Estos sí defienden que hay un espíritu que ajusta la mente y el alma para la luz. Dan de nuevo una vida algo distinta a lo que la Biblia cuenta sobre tu vida en la tierra, y que ese libro sería la quinta revelación, luego de otras 4 anteriores. Es un libro bien extenso con tratados filosóficos, científicos, religiosos y espirituales. Comparte mucho del cristianismo, yo diría que demasiado, pero hay otras cosas que el cristianismo sí rechazarían. Pueden dar la impresión de que son una secta, pero en realidad son grupos aislados de personas que estudian ese libro y lo comparten. Se parecen mucho a los mormones en el sentido de que se están basando en otro libro aparentemente revelado. De esta rama de Urantia, salen los lectores del libro Caballo de Troya, su origen aún es más increíble. Son 2 viajeros en el tiempo, de un proyecto secreto de Estados Unidos, para viajar en el tiempo y que registraron tu obra y mensaje, y que se lo dieron a un escritor español para ser publicado. Más o menos se parecen en medida al mensaje del libro de Urantia, solo chocan en algunos tecnicismos como la inmortalidad del alma. Pero en esencia son los mismos mensajes: Dios está en nosotros, Dios es un Padre, somos hermanos, no necesitamos de religiones y todo se basa en la experiencia personal. No creen en el infierno, y sería un Dios más cercano y flexible que los que promueven las religiones más rígidas. Veo, maestro, que en realidad, en principio ninguna religión da un mal mensaje, solo que chocan en doctrinas y formas. Tienen los mismos valores de ser buenas personas, pero el problema no es ese, ya que hasta un ateo puede ser buena persona. El problema está en los dogmas a elegir como camino a ti y a Dios. Y el detalle es que todos estos que mencionan, dicen que tienen una verdad más próxima que la de sus vecinos religiosos, ¿correcto? Así es, maestro. Y por último la Kabbalah.
La Kabbalah es una mística que viene de los tiempos de Moisés. Viene del judaísmo. Es el estudio profundo de la Torá, del Viejo Testamento. A diferencia de los cristianos, estos judíos consideran que en realidad las escrituras tienen 4 niveles de interpretación. Y que las religiones solo leen las cosas de manera literal, y ellos, los cabalistas, tienen más cercanía a esos secretos que el resto, puesto que esas escrituras precisamente se originan con ellos, con los judíos, y no con los cristianos. No creen en ti como enviado de Dios, solo como un mensajero que no está a la altura de Moisés, su profeta más grande. Estudian algo llamado el árbol de la vida. Dimensiones del alma, del universo, letras hebreas, permutaciones de los números y otras cosas que incentiva a un estilo de vida más espiritual en mano de la Torá, y de otro libro importante para ellos llamado, el Zohar. El Zohar sería la ampliación secreta de los relatos del Viejo Testamento. Entiendo, es claro que, no podrías explicar a plenitud las dimensiones de cada rama religiosa o de pensamiento que me estás mencionando el día de hoy. Exacto, maestro, pero todo esto lo he registrado. Y le invito a todos que sí, quieren ver a mayor detalle cada una de estas posturas. Les dejaremos al final de este vídeo una lista de reproducción con todas las entrevistas a cada una hechas por Simón, el administrador de este canal, Proyecto Orión. Perfecto. Sí, entonces no me hace falta explicar mucho. Si quieren saber más, vayan a esa lista de entrevistas, son largas, de 1 hora cada una, pero es parte precisamente de investigar y hablar con bases, y no desde la creencia. Pero maestro, ¿qué opinas de todo esto? Realmente me abruma escuchar un día a una religión hablar con total seguridad de tu mensaje, y luego al otro día, otros representantes de otra religión hablan de otra cosa totalmente distinta o parecidas a la otra religión. Hablando de ti mismo, de tu mensaje y de las escrituras. Maestro, ¿por qué Dios permite este desastre y este caos? Si tu propósito era que extendieran tu evangelio por toda la tierra, ¿por qué terminamos con 10 versiones distintas de tú? ¿Mensajes basados en un libro? ¿No se supone que, si un libro dice algo, ese algo es para todos lo mismo? Si un libro dice, 2 más 2, ¿el resultado no es 4, para todo aquel que lo lea? No entiendo, maestro. Perfecto. Quiero que me escuches con atención. Precisamente para evitar que lo que diga aquí se tergiverse o mal entiendan o construyan un cuerpo nuevo teológico de mi mensaje, creando otra religión de una versión aparentemente más cercanos a mi mensaje que las otras 1000 versiones que puedan haber de mi mensaje. Nuevamente te repito, mi intención no es fundar una institución religiosa o filosófica o esotérica de mi mensaje. Es triste y lamentable ver todo esto que me estás exponiendo. Y no solo me lo estás exponiendo, me lo estás evidenciando con pruebas que, ante las mismas preguntas que le haces a todos con una misma fuente de información, dicen otras cosas. Cuando un niño solo recibe una información gracias a sus padres o a la religión que tienen, ese niño va a crecer con ese paradigma, con esas ideas, y, dentro de poco, aún sin saber de lo que trata el concepto de la verdad, el niño, ya siendo un joven, considerará que las ideas recibidas de su crianza es la verdad, y que las demás son mentiras o historias mal contadas. Pero todo lo que reciban de ahora en adelante, lo van a filtrar con la información previa que recibieron. Esto no solo sucede en la religión, sino en la política, cultura, sociedades, filosofías, carreras universitarias e incluida la ciencia. Solo imagina que todas esas personas de esos videos que dejaremos al final en una lista, imagina que ellos en su mayoría ya habían recibido una enseñanza religiosa que ahora en su adultez defienden con gran pasión. Es claro que cada estructura religiosa tiene argumentos lógicos, pruebas, caminos de conversaciones y citas bíblicas antes las preguntas más comunes de las personas. Haciendo preguntas retóricas ya trabajadas y practican incluso ante cualquier otra duda nueva para ser respondidas bajo el paradigma que defienden. Entonces tenemos el fenómeno de que, todo lo nuevo que reciban, todas las dudas, se deben cerrar hacia su dogma. Ya que ellos no van a permitir que ninguno de sus fieles sean una oveja negra perdida y salga afuera a ver otras posibilidades. Automáticamente, aunque digan que no hacen juicio,
ya tienen la creencia de que fue el demonio o Satanás que hizo que esa persona se perdiera en los caminos de Dios por el simple hecho de salir de esa institución por el cual fue criado. Entonces tenemos esta posibilidad. Imagina un practicante testigo de Jehová y un practicante de la Iglesia de los Últimos Días en una habitación. Entonces cada uno tiene un acompañante. Si el acompañante del testigo de Jehová desea salirse de ahí, para ingresar ahora a la Iglesia de los Mormones, todos los testigos de Jehová considerarán que ese miembro, ahora desviado, fue engañado por el mal. Y eso ocurre al revés, si un miembro del mormonismo se va de su iglesia y se introduce a la de los testigos de Jehová, dirán que no pudo pasar las pruebas de Dios y por tanto ya no irá al cielo, no es digno del cielo por ser engañado y apartado de su religión verdadera, solo reservado este cielo para aquellos que hicieron las ordenanzas según los mormones, ya que estos dicen tener la verdad, y los otros también dicen tener la verdad. Entonces tenemos dos verdades aquí. No, maestro. Aquí creo que ni hay verdad en ambos casos. Y como ya os expliqué en conversaciones anteriores, la verdad va más allá de cualquier discusión de forma de los seres humanos de cómo quieren delimitar lo que simplemente no se puede comprender fuera del tiempo y del espacio. Nadie puede siquiera imaginar cómo es el infinito, el universo y su magna organización. Como para ser encerrado en un libro, en una iglesia o una experiencia personal que confirme alguna de estas religiones. En esos videos que hizo el administrador de este canal, Simón, se evidencia claramente al menos que la lucha se trata en darle límites, reglas, caminos y modos de cómo ejercer la espiritualidad, rechazando otras experiencias que no se sujeten a esos límites, y ahí nace el dogma, y del dogma establecido, la doctrina, sale el cuerpo religioso. Y luego, por último, la religión se mantiene gracias a sus defensores, los que salen a las calles a predicar. Es claro que vas a sentir miedo si te abarca uno de estos miembros de cualquiera de estas religiones y te hacen ver que, tú como miembro exterior a su religión, tienes buenas ideas, eres buena persona, pero te falta algo, eso que falta es su religión, aunque digan que es Dios. Al final, la idea de su predicación es que seas bautizado bajo su doctrina, ya que sería el siguiente paso al recibir las predicaciones iniciales. Ya que precisamente salen a hablar de su religión porque consideran que ahí está la verdad. De otra manera, no tendrían la necesidad de predicarla. Y claro, usan la Biblia casi todos, porque es el libro que todos usan, pero todos dan distintas perspectivas. ¿Acaso eso no se le dice manipulación? La manipulación por tanto se evidencia cuando ponemos al menos tres posturas que, al tomar el mismo libro, tienen conclusiones diametralmente opuestas a su punto de origen. Y terminas teniendo tres versiones de algo que se supone que está claro en lo literal. Y se crean dos extremos, los que interpretan el texto todo el tiempo, y los que nada más son literales del texto. Ya en este punto nacen todas esas posturas que tú hiciste mención, amigo mío. Entonces, algunos no usan el conocimiento, como los mormones, sino que usan un sentir subjetivo de lo que quieren escuchar, que su libro del mormón es la verdad para que luego el día de mañana salgan a testificar y así convencer a los que ya están dentro que, nuevamente, Dios ha confirmado su verdad en su religión. De igual manera, los testigos de Jehová sustentan todo mediante la confirmación continuada de la realidad mediante la Biblia, y si no está en la Biblia, se rechaza la experiencia ajena. Y claro, estos, al igual que los primeros, incitan de manera implícita a aceptar su religión, sus dogmas y sus nuevas formas de cómo ellos consideran que debe vivir un practicando y testigo de Dios. Practicando toda clase de respuestas a cualquier duda para dar la impresión que sus respuestas están por encima a cualquier duda que cualquier humano que no haya leído la Biblia pueda tener, pero irónicamente no invitan a sus fieles a practicar el pensamiento crítico. No conocen a profundidad a los filósofos de su mundo, ya que no hace falta conocerlos según ellos. Y precisamente caen en lo mismo de los sistemas del mundo que ellos mismos evitan. Precisamente los poderes no quieren que las personas tengan herramientas filosóficas para cuestionar su realidad,
porque saben que si las tienen, las estructuras, cualquiera, se caen por ser insustentables. Al igual manera esto aplica para los cristianos, aunque ellos no se sujetan tanto a una denominación determinada, todos esperan que el nuevo creyente me confiese como Dios y su Salvador, acepten el mensaje de la cruz y de redención, y por tanto, se sujetan a lo que diga sus ministerios, apóstoles o jefes espirituales inmediatos. Algunos tienen unción del Espíritu, otros tienen el espíritu de apostasía, otros no tienen suficiente espíritu, y otros son casi que santos dentro de sus iglesias. Algunos creen en la Trinidad, otros en la unicidad, otros en el bautismo, y otros creen el simple arrepentimiento. Si le haces un cuestionamiento más detallado, todos te dirán una diferencia sustancial de la forma como el nuevo creyente puede entrar en el reino, y es claro que el objetivo final sería que te congregues, ya que es mejor que si estás solo. Y algunos dicen tener los dones espirituales y empiezan a ser profetas, curar milagros, crear momentos de avivamiento de más cosas para demostrar que el poder de Dios está en esa hora con ellos, pero luego irónicamente ves a estos mismos ministros y representantes peleándose unos con otros porque unos creen en la unicidad y el otro cree en la Trinidad. Uno cree en el bautismo y el otro en el sábado. Unos profetizan y los otros meten incluso cábalas en el cristianismo. Los católicos, más exactamente, católicos apostólicos romanos, por otro lado, creen que son los representantes de Dios, mi Padre, en la tierra. Y efectivamente, como los anteriores, dicen tener mi verdad sobre el verdadero evangelio. Fueron los primeros como cristianos establecidos, y establecieron su Vaticano. Su Papa, sus cardenales, y demás, son los que conforman nuevamente otra organización sobre mi persona. Consideran a las otras religiones como los hermanos perdidos y que su iglesia es la autorizada por mí desde que dije la frase a Pedro sobre querer edificar mi iglesia. Estos además tienen santos casi para cada aspecto de la vida humana, tantos como los días del año. Creen en el limbo, y creen que, mi madre en la tierra, por el tema de su virginidad, debe ser venerada como Madre de Dios. Y cuando yo venga por segunda vez a la tierra, yo buscaré a la Iglesia Católica como mi iglesia, y las demás tendrán un procedimiento distinto por ser hermanos descarriados, pero, que al final, aceptarían al catolicismo como religión única, universal, verdadera y final. Mientras que, las otras religiones consideran a la Iglesia Católica como la gran ramera del Apocalipsis, la peor religión de todas, por traicionar a mi mensaje. No voy a hablar de las últimas que mencionaste, los lectores de Urantia, ni de Caballo de Troya o la Cábala, o los de la Nueva Era, que hacen canalizaciones y habla de temas de energía, o del budismo, o santería. Estos últimos, como no se basan en la Biblia como lo hacen los primeros, los análisis no serán justos, ya que hay otras fuentes que intervienen y será para otro video. Entonces, tenemos claramente de 4 a 20 versiones de mi mensaje. ¿Verdad? Así es, maestro. Te escucho. Hasta este punto, para los que escuchen, se darán cuenta que hay una confusión, un desastre, una mezcla teológica, malos entendidos, manipulación, tergiversación, intereses personales, desconocimiento de los orígenes, imposición de dogmas, defensas de institución, muchas creencias y deseos anhelantes de que yo, en el final de los tiempos, confirme cuál de ellas es la religión verdadera. ¿Cuál de estas religiones fue fiel a mi mensaje? ¿Cuál grupo de todo estos irán directamente al cielo, y qué grupos religiosos merecen castigo o escarmiento por estar desviados y desviar a otros de manera sistemática? Unos se les alzará el ego, y dirán, se los dijimos y no creyeron, nosotros fuimos los elegidos de Dios, su verdadera religión perfecta, mientras que a otros le vendrá la culpa, mereciendo escarmiento. Y esperan que yo, en el final de los tiempos, les diga a las otras religiones aquella profecía que dije sobre no todo aquel que diga, Señor, Señor, entrará al reino. Aunque luego dije que, los que entren en el reino son los que hacen la voluntad del Padre, y no precisamente los que pertenezcan a una institución.
Pero todas las religiones dan otra orientación para que mi mensaje esté sujeto a sus reglas y métodos. ¿No crees que, al escuchar todas estas posturas, no hay intereses de sus defensores para que mi mensaje sea de una u otra forma? Sí, maestro. Es claro e irrefutable ese hecho de que todos dan un mensaje distinto, todos coinciden en lo inicial para enganchar, pero luego dicen directrices que se contradicen unos a otros. Y aquellos que dicen que las otras religiones están desordenadas, no ven que su misma religión pertenecen como parte de esa gran red divergentes de creencias. Y es eso, querido amigo. A eso quería llegar cuando os conversé anteriormente, que el pueblo perece por falta de conocimiento, ya que creencia, como podemos ver, tienen por montón. Tal como lo estamos viendo. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿No estar en ninguna religión? ¿Crear una nueva religión evidenciando las fallas de todas esas y ya finalmente indicar el camino a tu verdad? Os lo repito, nunca inicié una religión. Por tanto, mi mensaje no trata de que si perteneces o no a una religión. Mi idea fue siempre una invitación a que conocieran mi mensaje e hicieran la voluntad del Padre. Cuando os conté la parábola de Samaritano, aquel que hizo las cosas bien para con el herido, fue precisamente aquel que no era aceptado por los que tenían el conocimiento de Dios. Que mi mensaje no trata sobre lo que otros esperan, cuando esperaban que dejara de predicar para recibir a mi madre y hermanos que recién habían llegado de viajar. Sino que, quería dar a entender con esa anécdota que yo solo estaría con aquellos que hicieran la voluntad del Padre y no con aquellos que pertenecieran en lugares donde se cree que la verdad está, o se cree que mi persona debería apoyar, queriendo así forzar a Dios a hacer los deseos de los hombres. Ya lo hemos conversado larga y tendidamente en las conversaciones y clases anteriores. ¿Para qué crees que son estas clases presentadas por este canal? Para formar otra nueva religión, ya que ahora le estamos dando unas respuestas a dudas que las religiones no daban. No, ha sido claro que lo menos que se quiere es crear otro movimiento religioso. Así es, amigo. Así es. Pero tampoco la idea es quedarse callados. El mensaje del Padre necesita ser llevado a todos, pero en el proceso, su forma de presentación debe ser dinámica y ajustadas a los tiempos. Ajustando con honestidad los errores religiosos y buscar esa presunta verdad, aunque los lleve a lugares insospechados o que a la larga tendrán que retirarse de sus religiones. Pero no es que yo ahora os incite a dejar sus religiones, eso no lo enseñé. Yo enseñé a hacer la voluntad del Padre. Hasta ahí se limitó mi mensaje en ese sentido. Nunca pedí alejamiento o rechazo por aquel que piensa distinto, incluso pedí amor para tus enemigos que te pudieran hacer daño. ¿No crees que deberían tener un trato más justo para aquellos que piensen sobre mi mensaje de manera distinta, antes de imponer nuestras creencias personales de cómo deberían ser las cosas en mi reino que aún no han visto? ¿Acaso todos no están en búsqueda de ese mismo Dios, único que todos admiten creer, sobre la base del libro de Deuteronomio que dice: Israel Shema, Adonai Echad, Adonai Elohim? Oye Israel, el Señor Dios, el Señor uno es. En otras palabras, es actualizar esos talentos, no enterrarlos a viejas formas de hace 2000 años, cuando ya la ciencia se os adelanta diciendo que ya existen, incluso, universos y dimensiones, relatividades y maneras de secularizar la realidad, y todavía vuestros pensadores religiosos usan historias de hace 2000 años para representar una realidad que las personas en el siglo I ni hubieran soñado tener en su presente. Y en verdad te digo que no podrás salir de este círculo de religiones, estarás cambiando una creencia por otra, cambiando de una religión por otra, de un dogma a otro, de un libro por otro supuestamente mejor, hasta que no te detengas. Si te detienes y con honesta crítica te diriges a las que más puedas, verás con serenidad toda esta evidencia del caos que tienen y no te va a abrumar. Es claro que vas a sentir culpa siempre por no seguir los requisitos de una religión u otra, hasta que no te expongas a otras religiones, a otras personas, a otras culturas, a las ciencias, a la filosofía. Esto para nada va contra las cosas de Dios.
El Padre incentiva el conocimiento siempre y cuando retengan lo bueno. Para nada los quiere ignorantes de las cosas. Es exponerte ante la riqueza práctica de lo que el mundo significa. No todo lo del mundo es algo a rechazar. Existe la evolución de las cosas, pero si te encierras solo tu pequeño mundo religioso o de ideas, sonarás igual a todos aquellos que te dijeron que tienen la verdad o que su postura debe ser la que Dios ha elegido sobre las demás posturas, o incluso naciones y continentes enteros. Se dicen hermanos, pero solo aceptan a los de su grupo. No sabes identificar la arrogancia de las palabras de todos los que te dijeron que tenían la verdad. ¿Dónde está la ejad que os enseñé? ¿Dónde está la unidad? ¿Dónde está el emet? ¿Dónde está la verdad en vuestro trato con el semejante? ¿Dónde está la sincera unidad más allá de la hipocresía de escuchar por cortesía al que no pertenece a tu sistema religioso? ¿Dónde está el entendimiento de la realidad distinta del otro? ¿Solo aceptarán aquellos que os aman como ustedes esperan? ¿No os dije que no hacen nada si solo aman a aquellos que os aman y que ya los republicanos hacían estas cosas y que ya tenían la recompensa, pero de los hombres? ¿No os enseñé que no solo hay que amar al enemigo, sino también al que piensa distinto y que ese también es tu hermano? Como a los samaritanos o prostitutas, como a los niños que, sin saber muchos del mundo, les ha sido revelado los misterios del reino, y se les ha ocultado a los sabios y entendidos. ¿No me junté con samaritanos y prostitutas? ¿No hablé con fariseos y pecadores? ¿No les hablé del reino tanto al ciego como al rico? ¿No fui a los pecadores primero? ¿Por qué se cierran? ¿No les hablé que el reino está extendido sobre toda la tierra, que está entre vosotros, que está dentro de vosotros, en vosotros, que está sobre vosotros, que vosotros sois un templo viviente de este Dios, y no figurativamente, y que estos dones caen como la lluvia, tanto a buenos y malos por igual, y que mis hermanos serán los que hacen la voluntad del Padre? ¿No saben que Dios no hace exclusión de personas y que toma en cuenta al gentil? ¿Y acaso, querido amigo, de todas estas preguntas que te he hecho hoy, están fuera de lo que dice la Biblia? ¿Acaso necesité otros libros como el Zohar, Caballo de Troya, el Libro de Mormón, el Libro de Urantia, metafísica, canalizaciones, esoterismos, masonería u otras cosas que pudieras encontrarte para entender estas enseñanzas? ¿Ya esto no estaba en la misma Biblia que toda esta enredadera de religiones tienen en sus templos todos los domingos? Sí, maestro, todo eso y más, está en el mismo libro que todas esas religiones leen diariamente. Si las personas esperan a que se les diga hoy cuál es la verdadera religión en este video, sinceramente no han entendido de qué va todo esto. No esperen que se les digan que la verdad está aquí o allá, porque el reino está dentro de vosotros. Eso se los dije, lo tienes escrito en el Evangelio de Lucas y se os repetirá hasta el cansancio. El reino no está en un sitio que pueda ser señalado o construido por algún ser humano. Mi reino no es de este mundo, es espiritual y parte de ese reino, espiritual, se os dio dentro con el espíritu que procede de ese reino, procede del mismo Dios quien lo dio y que volverá a él cuando el ser humano muere en este mundo. ¿No podéis entender eso? Siguen buscando respuestas afuera cuando mi Padre os dio de su espíritu para habitar dentro de ustedes. En vez de incentivar la comunicación con el Espíritu Divino, incentivan la confirmación de sus creencias mediante una oración, manipulando la guía espiritual ante los deseos de una institución que quiere adeptos más crecientes. Precisamente aquel que siente que le hace falta sabiduría al Espíritu, debe pedir entendimiento al Padre, pero no para que les confirmen sus deseos religiosos, sino para que en sus vidas se materialice su voluntad. En vez de forjar el alma con la lectura de la ley, incentivan la imposición de su doctrina sobre la otra. Hacen luchas de textos de las Escrituras, en vez de preguntar sobre la situación de tu hermano. No buscan puntos de uniones, sino de separaciones. No buscan la verdad, sino más bien usan mi persona para no seguir buscando y asegurar ese talento y enterrarlo. Se sienten cómodos, en una zona de seguridad como aquel que ni dio a garantía el talento.
Todos creen tener la verdad, pero os digo que nadie la tiene, están lejos de lo. ¿Qué significa esa palabra? Antes de conocer el final, deben conocer el principio, su origen de las cosas. ¿No os enseñé que antes de ver la mota de tu hermano del ojo ajeno de otra religión, no hay que ver primero la basura de nuestros propios ojos de la religión en la que te puedes encontrar? ¿No os enseñé que no hay que juzgar y que la misma medida con la que haces juicio, serás medido? Estas dos enseñanzas fueron claras y precisamente fue para evitar esta clase de enfrentamientos. Pero no. Siguen usando mis palabras, mi persona y su religión para incentivar intereses particulares. Solo toma nota de los objetivos que todos quieren. Y todos son distintos. No hay unidad. Se demostró en los debates que se presentó en este canal, precisamente para que abran los ojos y tengan más criterio propio y sin miedo a lo que alguna institución o ser humano pueda representar. La idea, querido amigo, no es dar una solución o una verdad ante esto. Lo que pueda decir hoy, el día de mañana se tendrá que ajustar mis palabras y nuevamente habrán otros creando 10 religiones más en mi nombre. Escuchadme atentamente. Os dije que soy el camino, la verdad y la vida, y todo amante de la verdad escuchará mi voz. Y conoceréis la verdad y esta verdad os liberará. Y yo os mandé a mi espíritu de la verdad para que os guiase a toda la verdad, puesto que había muchas cosas que no iban a sobrellevar en su momento. Y donde estaba el espíritu de Adonai, ahí está la libertad. Y ese espíritu está dentro de vosotros. ¿Acaso en todas estas palabras, sustentadas con la Biblia, he mencionado algo sobre una iglesia o sobre una religión? No, maestro. En tu enseñanza, con respecto a la verdad, nunca señalaste a una institución, sino a Dios. Siento que estás molesto ante este asunto. No. No estoy molesto. Pero le sonará como un regaño para aquellos que, a sabiendas de estas cosas, siguen haciendo lo contrario al mensaje que se jactan de predicar. Predican la vía del reino con sus labios, pero se quedan en sus actos en los caminos del mundo. Y si la verdad está en la vida, y si la vida la da el Espíritu, y si ese Espíritu está dentro del hombre, ¿dónde crees que debe ser el primer lugar para buscar a Dios? ¿Dentro de uno mismo, maestro? Y en verdad te digo, que ahí reside mi mensaje de salvación, pero prefiero hablarles a todos de mi mensaje de salvación en el próximo video. Que no solamente estés tú, sino también mis discípulos y dejarles en claro qué significa esta otra parte de mi mensaje, del cual, por ahora, no he querido hablarlo contigo sin antes preparar el terreno mental y del alma. Es claro que, ese mensaje de salvación, ha sido manipulado como ya se ha demostrado con estas distintas versiones del cual hoy hablamos, y que en esos videos que mostraremos al final, demuestran unos planes de salvaciones más acertadas que otras, pero necesito urgentemente aclarar todos estos conceptos, puesto que el mensaje de salvación lo acomodaron según a cada postura religiosa. Y mi mensaje de salvación existe, sí, así como también la realidad que aquellos hijos que no quieren entrar en los caminos del reino, que nunca se arrepintieron de corazón y no volvieron al encuentro de su padre, como la parábola del hijo pródigo. El Padre no impone una salvación o una inmortalidad del alma si el Hijo no quiere o no comprende o es un rebelde sin causa por toda la eternidad, o que en sus actos sea lo más deplorable para la santidad del Padre. Por tanto, no podrán ingresar a este reino o se retrasarán en su proceso, hasta que comprende de qué va este reino, ya que lo imperecedero, lo imperfecto no puede habitar con la perfección del Padre. ¿Acaso no comprendéis que ser perfectos como Dios implica un mejoramiento hasta las moradas de mi Padre? Quiero aclararte ahora que en ningún momento he evitado hablarte sobre mi mensaje de salvación, pero necesitaba primero explicarte todas estas cosas con antelación para que pudieras entender con plenitud lo que te revelaré, junto a las Escrituras, sobre mi mensaje de lo que significan ser salvos y que todos han hecho los que les han dado la gana con ese plan de salvación del Padre para con la humanidad. Pero esto lo dejaré en el próximo video. Confía, querido amigo. Todo tiene un orden. En el reino de mi Padre no hay apuros. Aún así,
De todas maneras, si tenéis alguna duda, o algún quisiera rebatir estas cosas que se dijeron hoy, tranquilamente lo pueden hacer, ustedes tienen el Espíritu dentro para hacerlo. Como dice las Escrituras de Saulo de Tarso, examinen todo, y retengan lo bueno. Pero también vean ya las investigaciones que hemos realizado aquí. El Espíritu tiene la capacidad de darles discernimientos. No es que crean todo esto, pero que investiguen más al respecto. Vean los videos cortos donde, como los que mostramos en este momento en pantalla, son dosis de 1 minuto, hacemos unas interesantes críticas a lo que ya dan por hecho. Con profesores académicos respaldados. Vean las conversaciones anteriores en esta lista de reproducción que ahora mismo te mostramos, para que no se pierdan en las cosas que vamos a ir diciendo. Tienen todo para comenzar, no es la verdad absoluta, pero se incentiva el deseo de seguir buscando lo que nunca se os ha perdido, al Padre que llevan dentro. Mi paz os dejo. Dios te habita.